Somos el equipo número 1 y vamos a presentar el tema de sentir, percibir el placer de lo bello, definición de la estética y su campo en el estudio. Sentir mediante las emociones. Percibir algo por medio de los sentimientos y experimentar el efecto que causa en el cuerpo, en la mente de uno. Los tipos de sentimientos se pueden dividir en tres tipos. Negativos, los cuales son la tristeza, miedo, frustración, ira, culpa y celos. Positivos, que puede ser la felicidad, la alegría, el amor y la esperanza. Y los neutros, que serían la compasión y sorpresa, que estos los podemos obtener mediante varios medios. Podemos desde leer un libro, ver una película, ver alguna obra de teatro. Esto nos puede llegar a causar cierta impresión y a la manera que nosotros percibimos el mensaje que se nos quiere comunicar nos dan algún tipo de sentimiento, dependiendo del género de la película, que puede ser tanto de terror, puede ser de romance o puede ser de alguna basada en hechos reales. Cualquiera de estos siempre nos quiere causar algún tipo de emoción, de qué nos hace sentir al ver esto. Es lo que principalmente nos da a entender. Sentir mediante los sentidos físicos. La sensación es nuestra capacidad para destacar sentidos como el tacto, el dolor, la visión o el movimiento y posicionamiento de nuestro cuerpo. La percepción es la forma en la que el cerebro procesa y comunica estos sentidos al resto del cuerpo. Estos se pueden dividir en los cinco sentidos principalmente, como es el sentido corporal, que permite percibir y distinguir los sonidos; la vista, que es tan importante que se puede imponer sobre la lógica cuando la vista se bloquea o elimina; el estado corporal, que permite percibir y distinguir los olores; el que mediante también se puede percibir el contacto con objetos sobre la piel; y el que permite identificar sabores por medio de la lengua. Estos hacen referencia, como yo dije, a los cinco sentidos, los cuales nos ayudan a sentir de manera física las cosas que nos rodean. Ya no solo de una manera emocional, sino de ahora sí de una manera más física, que nos ayuda a conectar de una mejor manera con esto. Percibir. La interacción con el entorno no sería posible en ausencia de un flujo informativo constante al que se le denomina percepción. La percepción puede definirse como el conjunto de procesos o actividades relacionadas con la estimulación que alcanzan los sentidos, mediante los cuales obtenemos información respecto a nuestro hábitat, las acciones que efectuamos en él y nuestros propios estados internos. La definición parte de la existencia del aprendizaje y considera la percepción como un proceso de tres fases. Así pues, la percepción es la imagen mental que se forma con ayuda de la experiencia y las necesidades. Es resultado de un proceso de selección, interpretación y corrección de sensaciones. Algunas de las características de la percepción de un individuo es que son subjetivas, selectivas y temporales. Es subjetiva ya que las reacciones a un mismo estímulo varían de un individuo a otro. Ante un estímulo visual se derivan distintas respuestas, dependiendo de sus necesidades o experiencias. La condición de selectiva en la percepción es consecuencia de la naturaleza subjetiva de la persona, que no puede percibir todo al mismo tiempo, y selecciona su campo perceptual en función a lo que desea percibir. Es temporal ya que es un fenómeno a corto plazo. La forma en que los individuos llevan a cabo el proceso de percepción evoluciona a medida que se enriquecen las experiencias o varían las necesidades y motivaciones de los mismos. Todos los individuos reciben estímulos mediante las sensaciones, es decir, flujos de información a través de cada uno de sus cinco sentidos. Pero no todo lo que se siente es percibido, sino que hay un proceso perceptivo mediante el cual el individuo selecciona, organiza e interpreta los estímulos con el fin de adaptarlos mejor a sus niveles de comprensión. El placer de lo bello es una experiencia emocional y sensorial que surge cuando percibimos algo que consideramos estéticamente agradable o hermoso. Esta sensación la podemos notar al observar una obra de arte, escuchar una pieza musical, contemplar un paisaje o incluso apreciar un diseño arquitectónico. Lo que nos produce ese placer está vinculado tanto a los sentidos como a las emociones, generando una respuesta positiva de disfrute y bienestar. Desde una perspectiva filosófica, uno de los pensadores influyentes en este tema fue Immanuel Kant, quien en su obra Crítica del Juicio explicó que el placer estético es desinteresado, es decir,
No buscamos obtener un beneficio o una utilidad práctica de lo que consideramos bello, simplemente disfrutamos de su belleza. Un ejemplo de esto podría ser el cómo nosotros disfrutamos viendo obras realizadas por otras personas. Nosotros no queremos quedarnos la obra o obtener algo de ella, simplemente que experimentamos placer al contemplarla. La palabra estética deriva etimológicamente de la voz. La estética se define como la rama de filosofía que se dedica a estudiar el arte y su relación con la belleza, tanto en su esencia como en donde se encuentra su perfección. Esto último incluye otro tipo de aspectos como la experiencia estética o el juicio estético. También abarca las teorías y principios relacionados con el diseño, la forma, el color y otros elementos que influyen en nuestras percepciones visuales y sensoriales. Un ejemplo de esto es cuando valoramos una obra de arte, nos referimos a los aspectos que determinan su apariencia y el impacto emocional o intelectual que tiene en nosotros. La palabra estética deriva etimológicamente de la voz griega aesthetique, que es la sensación o percepción, lo que se podría interpretar como percibir por medio de los sentidos, que en la Edad Media fue asociado con la palabra conocimiento para poder hacer referencia a un tipo de conocimiento sensorial. Una vez comprendido lo anterior, se puede decir que la estética es una disciplina que trata de lo bello, de las diferentes categorías estéticas y los diferentes modos de aprehensión y creación de las realidades de la belleza. Desde el nacimiento de la estética como ciencia en el siglo XVIII, se considera que su objeto de estudio es la experiencia estética, que se trata de algo que sentimos. Todos tenemos un sentimiento estético o sentimiento por lo bello, esa sensación de satisfacción o placer que nos produce contemplar algo bello. No obstante, cuando tenemos una experiencia estética, estamos enfocados en algo en específico. Se trata de la experiencia de un objeto. Por tanto, toda experiencia estética tiene intencionalidad. La estética como disciplina filosófica surge en la antigua Grecia, donde filósofos como Platón y Aristóteles reflexionaron sobre la belleza, el arte y la percepción. Sin embargo, el término estética, como lo entendemos hoy, fue acuñado en el siglo XVIII por el filósofo alemán Alexander Baumgarten, quien estableció la estética como una rama independiente de la filosofía que se ocupa del estudio de la belleza y el arte. Fue durante la Ilustración cuando la estética adquirió mayor relevancia y se consolidó como una disciplina filosófica per se. La estética es una disciplina filosófica al igual que la teoría del conocimiento, la lógica y la ética. En muchas situaciones se le ha caracterizado como una ciencia filosófica de la belleza o como una filosofía del arte. Sin embargo, a pesar de abordar ampliamente cuestiones sobre lo bello o lo artístico, la estética tiende hacia un nivel mucho más alto, algo que podríamos denominar como la experiencia estética, lo cual es aquello que experimentamos cuando percibimos o sentimos las cosas desde su belleza, ya sea una obra de arte o un aspecto de la naturaleza como un atardecer. Las cualidades de la estética. Estas se catalogan por tres. Las cualidades sensoriales, que se refiere a cuando hacen un objeto agradable a los sentidos, como su textura, sus colores o su brillo. Estas cualidades se perciben mediante los sentidos y según quien las experimente, varía el placer que produce. Por ejemplo, las notas de una melodía musical son cualidades sensoriales que producen placer al percibirse. Las cualidades formales tienen que ver con el modo en el que el objeto se combinan los elementos que lo compone o la relación que puede percibirse entre ellos. Un ejemplo, la combinación de las palabras que hacen a un poema son cualidades formales que pueden producir placer. Y por último, las cualidades vitales. Se refiere al contenido existencial o vivencial de un objeto, es decir, a las ideas que evoca, a los sentimientos que transmite o a las vivencias que recupera. Estas cualidades no residen en el objeto mismo, sino que en el observador puede llegar a ellas a través de él. Uno de los objetivos principales de la estética es el estudio de las experiencias y los juicios que nos rodean en la vida cotidiana. Es el cómo percibimos el mundo que nos rodea. La estética es la rama de filosofía que estudia la esencia de lo bello y la percepción de la belleza del arte.
es decir, el gusto. Es una disciplina de la filosofía que aborda la naturaleza de la belleza y los elementos que intervienen en nuestra sensibilidad para que cataloguemos algo como bello, feo, atractivo, desagradable, etc. La estética desde el campo de vista filósofo es la rama que investiga la percepción y cómo influye en la comprensión de cada uno que tenemos en nuestro entorno. Se trata de un campo de estudio que abarca muchas y diversas disciplinas, incluyendo aspectos visuales y sensoriales, así como también la reflexión. Mientras que desde el punto de vista artístico, la estética tiene una relación directa. Por esto hay veces en que la belleza y estética parecen sinónimos, pero no es así en realidad. Un ejemplo podrían ser las pinturas artísticas, las cuales exploran desde muchos diferentes puntos de vista y opiniones, como lo sería la pintura abstracta. Mientras algunos consideran que es una obra de arte, para otras personas lo podrían considerar algo insignificante.